Buenos días o buenas noches a alguien que esté ya viendo la versión grabada. Es un gusto estar con ustedes aquí hoy. Yo soy Dilson Méndez, soy el líder de producto de ABC Evo y hoy vamos aquí a charlar un poco sobre un tema que es muy, muy importante, aunque no es tan sexy, aunque la gente normalmente no le gusta hablar porque, como van a ver, muchas veces lo que hablo, lo que digo en presentaciones, en congresos donde presento ese tema es que probablemente va a ser el peor presentación del congreso, porque les voy a explicar en un minuto, ¿vale? Entonces, primero voy a ya compartir pantalla con ustedes. Voy a ponerme aquí en enfoque, amigos, para que vean mejor. Y bueno, al final vamos a tener también un espacio para preguntas, ¿vale? Entonces, si ustedes tienen preguntas ya pueden también poner por escrito en el chat y al final, si quieren, también vamos a abrir el micrófono para que puedan preguntar también por audio, ¿vale? Entonces, ya empezó compartiendo mi pantalla. Me avisen si está todo bien ahí. Ya la vemos. Perfecto. Perfecto. Solamente un segundo. Aquí está. Bueno, amigos, entonces primero les presento con un poco más de detalles para alguien que no me conozca todavía. Estoy en ese mercado de fitness hace ya 17 años, poco más de 17 años, y yo empecé justamente en la gestión de cadenas de gimnasio en el grupo que se llama Runner, que en su momento fue la cadena más grande de Brasil hasta el año de 2009. Después se pasó por SmartFit, BodyTech y otras cadenas y hoy solamente restan algunos gimnasios, pero en su momento pudimos expandir mucho la cadena y yo fui responsable por la apertura de muchas sucursales por algunos estados de Brasil. También fui dueño y socio de gimnasio por más de 8 años. Fui franquiciado de la cadena SmartFit aquí en una ciudad alrededor de São Paulo y mucha experiencia de eso. Entonces estuve también del lado de franquiciador con Runner, del lado de franquiciado. Tuve también una corta experiencia en la gestión de cadenas de pilates, estudios de pilates aquí en São Paulo. Y los últimos 10 años estoy involucrado con la gestión de tecnología, soportando negocios fitness en 20 países hoy en Latinoamérica y llegando a más de 9.500 gimnasios en todos esos países, ¿no? Entonces es un gusto estar con ustedes porque lo que decimos, nosotros no nos consideramos simplemente un vendedor de software, sino un verdadero aliado de negocio de ustedes. Entonces, ese espacio es uno de los que utilizamos para mostrarles eso, que nuestra misión y también esta es mi misión personal, justamente apoyarlos para que puedan traer más gente adentro de los gimnasios para vivir una vida más saludable, una vida más activa, ¿vale? Bueno, sobre el tema, me gustaría empezar con una provocación, con una pregunta. Entonces, muy rápido, me gustaría generar una reflexión sobre el negocio de ustedes hoy. Entonces, nuestro tema es seguridad y la pregunta es, exactamente ahora, ¿cómo piensa qué tan seguro crees que es tu negocio hoy? Pensando en la seguridad de una manera general. Entonces, piensen en un número desde 0, como si fuera, tengo las puertas completamente abiertas, estoy nada seguro, hasta 10, que sería el nivel de una bóveda, de una caja de banco suizo. O sea, en esa línea, ¿dónde está tú? Entonces, piensa en un número y te acuerdas de ese número porque vamos a utilizar después
en el final de la presentación, ¿vale? Si quieren, escriba para que no te olviden, ¿vale? Entonces, con eso en mente, ¿por qué yo les digo que tal vez la presentación sea la peor presentación que ustedes van a ver, tal vez en ese programa todos nosotros también? Porque les digo que en esa presentación ustedes no van a aprender a vender más, ni a fidelizar a los clientes, ni a hacer crecer tu negocio, ni a aumentar el ticket medio, aumentar los ingresos, hacer operación más eficiente, también no vamos a hablar de eso hoy, ni vamos a hablar de mejorar tu margen de beneficio y no vamos a hablar de ganar más dinero. O sea, lo que vamos a hablar hoy entonces. Si yo tengo mucha suerte con la presentación, lo que puedo hacer aquí es hacerles visualizar que muchas veces lo que ustedes tienen que hacer es hasta mismo gastar más. Pero si no vamos a hablar de nada, entonces, que les parece interesante, lo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo aquí es hablando de un tema que es fundamental para la supervivencia del negocio. O sea, estamos hablando de sobrevivir. ¿Y por qué es importante? Porque para buscar lograr éxito, para buscar fidelizar clientes, aumentar las ventas, o sea, crecer el negocio, primero tenemos que tener la base lista, la base hecha para poder hacerlo. Y eso depende de la supervivencia, ¿vale? Entonces, aunque el tema no parezca inicialmente muy sexy, es fundamental para que los negocios se mantengan vivos por mucho, mucho tiempo. Entonces, mucha atención lo que vamos a decir, porque la mortalidad empresarial es común en los primeros años del negocio, porque hay desafíos normales, la gestión, en el fit con el mercado y todo eso. Entonces, vemos en las estadísticas que en los primeros 5 años, más de la mitad de las empresas no pueden sobrevivir. Pero eventos raros pueden llevar a cabo empresas que ya están hace mucho tiempo en el mercado, como vimos en los últimos años con la pandemia. O sea, mucha gente que ya tenía sus negocios por 10, 15, 20 años no logró pasar por la pandemia por varias razones, ¿vale? Pero las que pasaron hoy probablemente están muy, muy fuertes, o sea, más fuertes de lo que estaban antes. Y solamente pasaron porque, sabiendo o no, muchas de ellas pudieron contar con los puntos de los que vamos a hablar aquí hoy. Entonces, para que tengan idea de nuestros clientes, en el momento de la pandemia, tuvimos 40% de cancelaciones por cuenta de cierre de gimnasios. Y sumando otras, llegamos a 80% de cancelaciones de otros gimnasios que también no pudieron pagar por la mensualidad por no tener el caja en ese momento. Entonces, es muy importante saber, la preocupación con gestión de la seguridad no es simplemente para los que están empezando, y sí para todos. O sea, todo dueño tiene que estar muy atento a los puntos que nosotros vamos a hablar hoy. Y la primera parte es un poco más teórica, pero es muy importante tener en cuenta para entender la importancia de lo que vamos a hablar en la parte más práctica al final. Entonces, para empezar, me gusta siempre como citar ese autor, ese escritor que me gusta mucho, que se llama Nassim Taleb, que nos lleva a reflejar sobre lo que dice pensamiento de segundo orden. O sea, la consecuencia de la consecuencia de lo que vamos a hacer. Muchas veces pensamos o tomamos nuestras decisiones simplemente pensando en la primera orden de consecuencia. Yo voy a hacer esa campaña de ventas y ese es el resultado esperado, eso que voy a tener, pero lo que puede pasar después, lo que no estoy mirando, lo que no estoy viendo hoy, pero está ahí el riesgo. Entonces vamos con eso a hablar de riesgo que está muchas veces oculto en los efectos secundarios de las acciones que tomamos. El otro punto muy importante en la gestión de seguridad es que la supervivencia depende de la seguridad.
Y esa es una imagen que me gusta mucho, es un dito popular que tenemos en Brasil, creo que muchos de ustedes ya conocen, que es: una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Entonces, mantenerse seguro, para mantenerse seguro, ustedes necesitan identificar dónde están los puntos de fragilidad de su negocio. Porque muchas veces nosotros ponemos atención en muchas cosas que están más visibles, pero el eslabón más débil está muchas veces escondido y no vemos. Pero por ahí van a llegar los riesgos más importantes de nuestra operación. Entonces, la gestión de riesgos tiene como objetivo ayudarles a identificar exactamente cuáles son los eslabones más débiles de su cadena, que es justo su negocio. Y otro punto importante para empezarmos en esa base más teórica es que mucha gente simplemente ve el riesgo como igual la probabilidad. O sea, el riesgo de una cosa es la chance, la probabilidad de esa cosa acontecer. Y la probabilidad es sí uno de los factores importantes para el riesgo, pero no es el único. Hay un otro que muchas veces nosotros ignoramos, pero es muy importante en nuestra ecuación. O sea, el riesgo no es solamente la probabilidad de algo pasar, de algo acontecer, pero es también el producto del impacto. O sea, ¿cuál es el impacto si eso venga a pasar? Y con los ejemplos que vamos a enseñar aquí, mi esperanza, mi expectativa es que eso quede muy claro. Entonces, todas las veces que pensamos en riesgo, tenemos que pensar cuál es la probabilidad y cuál es el impacto si eso pasa. Entonces, por ejemplo, cuando utilizamos un auto, cuando estamos manejando, en el ejemplo del coche, ¿cuáles son las formas de reducir la probabilidad de un accidente? Porque sabemos que accidentes automotivos son muy, muy frecuentes. Para reducir la probabilidad, lo que podemos hacer es conducir en menor velocidad, utilizar un manejo defensivo, etcétera, etcétera. Ahora, también tenemos que reducir el impacto, utilizar el cinturón de seguridad, utilizar un auto que tenga airbag, un freno ABS, autos más seguros. O sea, si tú tienes que poner su familia para un viaje largo, ¿en cuál auto ustedes van a utilizar? Ese que te los enseño ahora, que dice que para que se quede lejano, porque si bate en la trasera puede generar una explosión, o en un Volvo, un SUV que es considerado uno de los autos, sino el auto más seguro del mundo. O sea, tal vez la probabilidad de un accidente no sea tan distinta entre los dos, pero lo que cambia drásticamente aquí es el impacto. Si hay un accidente en el primer auto, la probabilidad de algún daño, o sea, un daño fatal, es muy alta. Ya en el segundo es muy baja. Entonces, es un ejemplo para dejar claro que tenemos que sí considerar los dos puntos. El otro punto importante para la gestión de la seguridad es lo que Taleb trae mucho en sus libros, que es la opcionalidad. Lo que es opcionalidad es la capacidad de tener opciones frente a algún evento. O sea, la flexibilidad para adaptarse en un entorno que es incierto, pero la opcionalidad tiene un costo. ¿Y cuál es la cuestión aquí? Es cambiar el costo del incierto por el derecho. O sea, cambiar un costo que yo no sé cuál va a ser porque está vinculado al impacto de un riesgo por un costo ya conocido. Un ejemplo que vamos a ver aquí son los seguros, ¿no? Entonces yo, cuando voy a comprar un seguro, yo sé cuánto voy a pagar por el seguro y estoy cambiando pagar por eso ahora para no tener en mi cuenta el riesgo que no sé cuánto va a ser. Entonces, un seguro de auto, yo pago un ex ahora porque si pasa un accidente conmigo, yo sé que voy a utilizar el seguro, no tengo que pagar por todo el prejuicio del accidente.
Entonces, es muy importante eso. Opcionalidad, muchas veces yo tengo que comprar. Y la opcionalidad muchas veces está en la redundancia. En nuestros negocios, principalmente después de la pandemia, mucha gente quedó muy obsesionada por la eficiencia. Y la eficiencia muchas veces requiere reducir costos. En ese ejemplo, te los enseño dos figuras, dos imágenes muy distintas, una bici en un avión, para mostrarles la diferencia de eficiencia y redundancia. Entonces, si está en una prueba de velocidad de bici, ustedes tienen que buscar la máxima eficiencia, quitar de la bici todo que puede poner más peso, porque quiere ir muy rápido y al final de la prueba puede, por ejemplo, esperar para parar, ni necesita de un freno. Ya si está pensando en un avión o en un avión, no tiene la posibilidad de llevar un riesgo de no tener redundancia, porque no tiene cómo concertar alguna cosa que esté mal en el medio del percurso. En esos casos decimos que quien tiene uno no tiene, quien tiene dos tiene uno, quien tiene uno no tiene ninguno. Entonces, en esos casos, la redundancia es lo que va a traernos la opcionalidad. Si yo tengo dos, si algo pasa mal con uno, yo tengo el otro. Eso es para enseñar que muchas veces en nuestro negocio sí podemos mirar la eficiencia. Un ejemplo de un estudio, yo tengo, por ejemplo, la figura de una recepcionista, de un instructor en un pequeño estudio que vive de las clases agendadas, por ejemplo. El instructor es lo que va a ministrar, el responsable por las clases. Si yo pienso en eficiencia y redundancia, en ese caso, yo puedo vivir sin algún día me falta la recepcionista. El instructor puede recibir los clientes, puede entrar, o sea, el negocio no va a parar. Ahora, si falta el instructor y yo no tengo otro para llamar muy rápido y poner en su lugar, yo no tengo clases, yo no tengo los clientes, o sea, yo voy a tener que reposicionar esas clases en un momento futuro. En ese caso, me queda claro que yo tengo que tener la redundancia de instructores, si no, obviamente dos siempre en la clase, al menos siempre uno en stand-by que yo pueda llamar para administrar las clases. Y muchos lugares de nuestro negocio es lo mismo. Entonces tenemos que mirar nuestros negocios e identificar cuáles son las áreas que yo tengo que buscar eficiencia y cuáles son las áreas que yo no puedo llevar un riesgo alto y tengo que tener la redundancia. ¿Claro? Bueno, Dilson, entonces probablemente me pregunta, ¿y cómo aplicar eso? Ok, muchas veces hace sentido, muchas veces no hace, pero ¿cómo aplico en mi negocio? Entonces la idea ahora es poner algunos casos reales y explicarles y hablar un poco de cómo aplicar esa teoría en la gestión práctica de los negocios. El primer ejemplo que los llevo a refletir es sobre la expansión del negocio. Entonces hoy está con una ubicación que ya está llena, está pensando en ampliar el negocio y siempre hay, o muchas veces al menos hay dos opciones. Yo voy a aumentar el espacio en mi ubicación actual o abrir una nueva unidad. Y mucha gente en esos momentos no piensa en las posibilidades o los efectos de segunda orden de esa decisión. En primer momento parece más obvio que mejor sería ampliar la ubicación para recibir más gente, ya que está lleno, ya es un suceso, yo ya sé cómo operar, ya tengo mi gente aquí, es más barato, o sea, menor inversión si yo simplemente hago una ampliación. Pero lo que la gente muchas veces no piensa es que al hacerlo, yo estoy poniendo más dinero, más capital en una sola ubicación, o sea, poniendo todos mis huevos en la misma cesta, toda mi inversión en el mismo lugar. Y si algo pasa con eso mañana o después, cambia alguna cosa en el flujo de la calle y la gente ya no llega con tanta facilidad, o se cambia alguna ley, alguna cosa así que tiene impacto en esa ubicación, yo no tengo más nada. Yo tengo
un espacio más amplio, yo tengo probablemente un valor de renta mucho más alto y ya no voy a tener la misma cantidad de personas, de clientes para poder pagar todas las cuentas en esa ubicación. Y al revés, si yo abro una nueva sucursal, muchas veces sí la inversión es más alta, yo tengo que poner más esfuerzo, más energía para contratar un nuevo equipo, tener más gente y todo eso, pero yo divido, yo hago una división de mi riesgo. Si algo pasa con una de las operaciones, yo tengo la otra. Y piensa en una cadena muy grande, se va multiplicando esa manera de pensamiento, tiene siempre un riesgo mucho menor cuanto más sucursales tiene. Porque, una vez más, si algo pasa con una sucursal, yo puedo aprovechar los recursos de una, poner en otra, hacer una redistribución y el impacto para mi operación en general no es tan alto. Entonces, en ese caso, es posible hacer los dos, ¿vale? No es un camino único. Simplemente el punto aquí es para hacerlos pensar en las posibilidades, no ir directamente con una como si fuera la más obvia, sin al menos pensar en la otra posibilidad. Un otro punto que yo veo principalmente en los negocios, las operaciones más pequeñas, es que hay una centralización muy grande de decisiones con el líder, con el dueño, con el principal socio, lo que sea. Y no simplemente en decisiones, pero muchas veces también en el trabajo. Hay negocios en que muchas veces el dueño es también el profesor, es el recepcionista, o sea, hace todo. Y lo que digo es que en esos casos el dueño no tiene un negocio, no es un empresario, sino es un empleado de sí mismo, ¿no? Su propio empleado. Cuando empieza a crecer, muy importante pensar en la cultura y ya empezar a desarrollar una cultura que esté basada en decisiones descentralizadas. Porque si todo en el negocio depende de ti, el riesgo es muy alto. Todo, o sea, si pasa algo contigo, el negocio para. No puedes salir de vacaciones que el negocio para. Entonces, si está empezando a crecer, si está empezando ahora a realmente querer estructurar un negocio y no simplemente un empleo para sí mismo, piense ya en cómo tener gente muy cualificada, gente que pueda confiar para distribuir las decisiones. Y una manera de hacerlo es siempre buscar decisiones en consenso, o sea, evitar decisiones que llamamos monocráticas, decisiones unitarias, en que todo sale de su cabeza sola. El próximo punto que nos trae, como ya les enseñé un poco, son los seguros. Y cuando hablamos de gimnasios, hay muchos tipos, muchas maneras de utilizar los seguros. Y hay algunos paradigmas aquí que queremos como romper. El primero, vamos nuevamente a utilizar los ejemplos con autos, que es algo muy popular en todos los países, ¿no? Entonces, miren las dos imágenes que aquí tenemos. En la derecha tenemos ese auto que ya está muy dañado, muy viejo. En la izquierda, un auto esportivo, muy lujoso. Y cuando presento esas imágenes, les pregunto, ¿cuáles son los autos que necesitan más de un seguro? ¿El de la derecha o de la izquierda? Y casi siempre la gente va a apuntar para el auto de la izquierda, porque obviamente el más caro. Pero el riesgo no es en base a un valor absoluto, sino a un valor relativo. En ese caso, ¿cuál es el valor relativo para el dueño del auto de la derecha versus el valor relativo para el dueño del auto de la izquierda? El auto de la derecha probablemente es toda la fuente del negocio de su dueño. O sea, el dueño depende 100% del auto para tener su dinero al fin del mes, para pagar sus cuentas, para vivir. En cuanto que el auto de la izquierda probablemente es el tercero, cuarto, el quinto auto de su dueño. Si el dueño del auto de la izquierda pierde el auto, probablemente nada va a cambiar en su vida. Puede quedar un poco más triste, pero
no va a cambiar nada muy sustancial en su vida. Ya para el auto de la derecha, si el dueño lo pierde, probablemente se pierde todo. Tiene que empezar desde cero. O sea, entonces queda claro que para el auto de la derecha, el seguro es mucho más importante de lo que es para el dueño del auto de la izquierda. Y en verdad es lo que decimos también. Para la gente que tiene más plata, los más ricos, muchas veces no utilizan seguros en su auto porque tiene muchos autos y el valor que va a gastar, que va a pagar por el seguro, no compensa. Si algo pasa con el auto, es más barato pagar por un nuevo auto de lo que pagar todos los meses por el seguro de todos sus autos. Entonces, eso es un ejemplo que tenemos que tener en cuenta y vamos a poner muy fuerte ese mensaje para ustedes. Los seguros, la opcionalidad, no es para quien ya es grande, para quien ya es rico. Es el opuesto. Necesitamos tener en cuenta la opcionalidad, la seguridad, para que lleguemos a ser grandes, a ser ricos, porque muchas veces un evento raro, algo que no esperábamos, que tiene muchas veces una probabilidad baja, pero tiene un impacto muy alto, pueden llevarnos a quebrar, a romper completamente con nuestro negocio. Igual para los negocios, ¿no? Entonces, como ejemplo, aquí en la izquierda, una gran cadena que probablemente es de conocimiento de todos ustedes, SmartFit, una de las 6 más grandes del mundo, la mayor de Latinoamérica, la más grande de Latinoamérica, con casi 2.000 sucursales, 2.000 ubicaciones. En la derecha, un gimnasio aquí en San Pablo, cliente de nosotros, que tiene solamente una sucursal. La SmartFit no necesitaría tener contratación de un seguro si no quisiera, porque la propia cantidad de sucursales puede garantizar que si algo pasa con una, ellos mismos pueden tener un caja que va a cubrir eso sin la necesidad de pagar por el seguro. Ya el otro gimnasio, si pasa algo muy fatal, puede ser que sin un seguro no va a poder pagar por el evento, por los prejuicios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de seguros que nosotros vemos como importantes para un gimnasio? Y miren, nosotros no vendemos seguros, ¿vale? Eso es simplemente una reflexión y no tiene nada que ver directamente con nuestro negocio, pero es algo que vemos hablando con los gestores, los directores, gerentes, dueños, etcétera, que muchas veces no se ponen a pensar, no contratan los seguros y eso hace con que muchas veces el negocio no pueda pasar por un evento molesto como van a ver aquí. Entonces, tenemos seguros de responsabilidad civil general, responsabilidad civil profesional para pagar por algún daño que un profesional, un instructor, lo que sea, pueda generar para algún cliente. Y para que sepan, es estadístico que casi todos los días alguien viene a morir dentro de un gimnasio. Entonces, es algo que puede pasar con cualquier empresa y si no estamos preparados, muchas veces la culpa, la responsabilidad no es del gimnasio, pero puede haber un proceso y al menos ustedes van a tener que defenderse de eso. Seguros de la propiedad, de los equipos, seguros contra la interrupción del negocio si algo pasa con el predio, con el edificio, y yo tengo que quedar cerrado por 2, 3 meses. Hay seguros que pagan por los ingresos que yo iba a tener durante ese periodo y yo no voy a tener por estar cerrado. Seguros de accidentes personales y hasta mismo seguro de vida y de salud para los empleados. Entonces, hay muchas empresas en cada país que ofrecen ese tipo de servicio y es muy importante buscar empresas confiables para eso. El seguro es una de las cosas que es más barata para un negocio, aunque muchas veces, o sea, en verdad todas las veces, ustedes van a pagar para realmente no utilizar. Hay servicios ya vinculados con los seguros que ustedes pueden utilizar, como algunos servicios de mantenimiento, cambio de algunas partes del edificio, cosas que sufren con más frecuencia
molestias dentro de un gimnasio. Para que tengan ejemplo, en el inicio del año tuvimos aquí una tormenta muy grande en la ciudad de São Paulo y ese es un cliente de nosotros que al día siguiente nos envía ese video de su gimnasio que se dañó por completo. El techo se fue completamente y por suerte el dueño tenía un seguro vinculado a su adquirente aquí en Brasil y pudo pagar por el conserto del techo, porque en verdad sin el seguro muy probablemente este gimnasio iba a cerrar sus puertas porque el dueño simplemente no tenía el dinero para hacer lo que fuera necesario, ¿no? Cuando hablamos de seguro, también tenemos que pensar ¿y cuál es la empresa? Muchas veces empresas más pequeñas, que no tan conocidas, nos ofrecen seguros mucho más baratos y tenemos que tener mucha preocupación con eso. Esa es una película que me gustó mucho en Netflix, que ustedes pueden ver, La Lavandería, que habla de todo el problema con los Panama Papers, empresas de seguro que estaban ubicadas en Panamá, vendían seguros para los Estados Unidos y otros países y al final nunca pagaban los seguros, siempre daban una manera de como decimos en Brasil, enrolar. No sé cuál es el término en español, pero siempre, Enredar, ¿cómo María? enredar. Enredar, o sea, tenemos no solamente que contratar un seguro, pero de una empresa confiable, porque de nada va a adelantarse en el momento que necesitamos activar el seguro, no tenemos la confianza que la empresa va a pagarnos. El otro punto que es generalmente un riesgo, y ese es muy fácil de cubrirnos, pero no prestamos la atención necesaria muchas veces. Son los contratos, los términos de los contratos que nosotros firmamos con los clientes. Una de las cosas que muchas veces nos olvidamos es del derecho de uso de imagen. Si no pone eso en los términos con los clientes, si utiliza una imagen que grabó o una fotografía que va a utilizar en una promoción, las redes sociales, lo que sea, algunos de los clientes pueden sentir molestos y empezar una acción judicial contra ustedes. Las reglas de procedimiento tienen que estar muy claras para también proteger a la empresa. Cesión de derechos, muy importante, porque muchas veces ustedes pueden tener un problema o vender la empresa o cambiar de ubicación. Entonces es importante en los términos dejar claro que otra empresa puede cubrir el contrato, los términos y continuar con la operación. Si no tiene eso claro, puede tener problemas con clientes en esas situaciones de cambio de empresa. Actualización de precios, principalmente para los que están utilizando recurrencia, la renovación automática. Muy importante tener claro en los términos cómo va a ser la actualización. ¿Va a ser base a la inflación? ¿Hay alguna tasa específica que va a ser utilizada? ¿Cuál es la periodicidad? Por ejemplo, en Brasil hay leyes que les obligan si tienen un contrato que es recurrente, a hacer todos los años. No se puede hacer en ciclos más cortos que un año. En otros países donde la inflación es más alta, es posible tener ajustes de precios con una frecuencia también más alta. Si tiene una franquicia, o sea, si es un franquiciador, muy importante poner en tu contrato de franquiciador el derecho de compra de la franquicia, del franquiciado, porque muchas veces o porque el franquiciado no está haciendo una gestión de la manera que es necesaria para mantener la imagen de la marca y todo eso, o porque el negocio está yendo muy bien y en algún momento ustedes quieren vender la marca, vender la operación y alguien que va a comprar necesita tener la seguridad de cómo va a ser la relación con los franquiciados o hasta mismo comprar a los franquiciados. Entonces, si eso no está claro en sus términos entre franquiciador y franquiciado, puede ser un problema y muchas veces puede dañar la negociación. Todo eso, amigos, es
vinculado a lo que decimos que es la opcionalidad. O sea, es dar opciones, dar flexibilidad para el negocio frente a una situación que puede pasar en el futuro. Bueno, estamos aquí ya llegando al final de la parte práctica. Un ejemplo que tenemos con leyes de protección de datos. En Brasil tenemos la ley que es muy restringida, que es el GPD. Yo busqué en México, hay una ley que no es tan restringida como en Brasil. En cada país es posible tener su ley. Yo no pesquisé todos los países, no busqué la información de todos los países, pero ese es un ejemplo también en México, donde tenemos muchos clientes. Esa ley es de 2010 y para que tengan idea, hay multas que pueden llegar hasta 80 millones de pesos. Entonces, muy importante, si no está muy atento a esa ley, puede también tener problemas con los clientes. Entonces, buscar la información de todas las leyes que puedan influenciar nuestros negocios para que podamos buscar la opcionalidad frente a esos imprevistos. Un otro punto que mucha gente en nuestro negocio, mucha gente no da la debida importancia, es la liquidez. O sea, tener una caja positiva, tener dinero en caja. Y ese es uno de los puntos que hizo muchos negocios no pasar de la pandemia, simplemente porque no tenían caja. Y yo veo mucha gente, muchos dueños que cuando empiezan a tener algún suceso, a tener algún dinero, sacan todo el dinero del caja para comprar un auto nuevo, para comprar un nuevo apartamento o departamento, depende del país, y van a gastar todo. Siempre dejando la empresa con el mínimo posible o hasta mismo sin nada, siempre dependiendo del próximo mes para poder pagar las cuentas. Y eso trae un riesgo enorme para el negocio. Entonces, un caja saludable es muy importante, es vital para el suceso de la empresa. Piensen mucho bien eso. Primero, tengan un negocio rico. Después, piensen en comprar nuevos autos. Por favor, eso es algo que yo veo con mucha frecuencia en nuestro negocio. Y por fin, ahora vamos a hablar un poco de tecnología y hablar un poco más de lo que Evo puede aportarnos en la parte de seguridad, en la área de tecnología y de negocio. Y cuando hablamos de tecnología, el primer punto en verdad que vamos a hablar es de las personas, es de la gente, porque el comportamiento humano es el primer punto de riesgo, es el eslabón más débil de esa cadena que es tecnología. Entonces, para quien tenga en cuenta, tenemos ahí el uso compartido de contraseñas, un sistema que se queda conectado cuando el empleado no está operando, entonces el empleado deja el Evo o su sistema de gestión, lo que sea, conectado y va a hacer otra cosa, va para la hora de la comida y está allí la computadora abierta para cualquier uno entrar y hacer lo que quiera. El uso de contraseñas guardadas en el navegador. Entonces, pensamos en toda seguridad, elige una contraseña muy fuerte, pero la gente la deja guardada en el navegador. Entonces, un gerente deja su contraseña guardada en el navegador y la recepcionista o el vendedor puede llegar y utilizar lo que necesita dentro del sistema sin tener necesariamente el permiso, porque utiliza la contraseña del gerente. Después que pasa algún problema, el gerente va a decir, pero no fue yo que hizo eso. O sea, ya no adianta, no hay más lo que hacer. Una cosa que pasa mucho, acceso al sistema después que el empleado ya fue despedido. En una cadena muy grande de Brasil pasó algo un poco raro, pero para que venga el impacto de eso, un instructor, después de su reunión en que fue despedido, volvió al área de musculación, entró en la computadora y quitó el entreno la rutina de entreno de más de 800 personas. En el próximo día la gente llegaba para como imprimir o acceder a su entreno y ya no tenía nada.
Y obviamente el cliente nos llama, por favor, lo que podemos hacer, porque los clientes no tienen más entreno. Tuvimos que recuperar todo el backup y eso llevó más de 2 días para poner nuevamente los entrenos de toda la gente. Y nada, eso es un problema hasta mismo pequeño, porque un colaborador, por ejemplo, que tenga acceso al área de cancelaciones, de cobros, podría llevar a un Wilson, desastre, ¿sí? eso ya pasó también, perdón, ahí hago la anotación, chicos, eso también ya pasó para la TAM, o sea, eso ya pasó también en México. En un centro le dieron acceso total a la recepcionista, tuvo un inconveniente con el dueño y lo que hizo fue cambiarle los inventarios de producto, eliminó ventas, hizo los ajustes, o sea, alteró completamente el sistema. Se quedó una semana sin sistema porque nos tocó solicitar a desarrollo que todos los movimientos que había hecho esta persona se revocaran. Entonces, por eso es tan importante lo que menciona Dilson de a quién le damos permiso, qué permisos damos y si tenemos que cortar los permisos, pues hacerlo también con tiempo, porque digamos, él nos ha presentado un ejemplo de Brasil, pero ya pasó también en México, ¿listo? No es solamente un caso anexo de Brasil, sino que pasa en todo Latam, en cualquier lugar, ¿listo? Es general, seguro que sí, ¿no? Y pasa muchas más veces de lo que sabemos, ¿no? Pasa con mucha gente y ni siquiera vamos a saber. Entonces, por eso enfocamos mucho en eso. El primer paso para gestión de seguridad, pensando en tecnología, en la gestión de la gente, gestión de los permisos, gestión del uso de los sistemas, no solamente de Evo, pero de todos los sistemas que les da acceso a la gente, a los empleados. Porque la ingeniería social es mucho más fácil que quebrar sistemas, que contratar hackers. Eso cuesta mucho más. Entonces, el primer punto de atención es la gente. Para que tenga idea, eso es algo que nosotros como empresa de tecnología tenemos que hacer con una frecuencia mensual. Todos nuestros colaboradores pasan por entrenamientos de seguridad, de ingeniería social todos los meses y todos los años hay un entrenamiento más general, más amplio que tenemos que pasar. Entonces, ustedes también tienen que poner más atención en eso. Cadenas, lo que sugerimos es siempre tener la gestión de permisos centralizada. Tenemos esa función en Evo para replicar los permisos y garantizar que una recepcionista en la sucursal A tiene exactamente los mismos permisos que una recepcionista en la sucursal B, C, D o X, ¿vale? Entonces, eso ya está. Es un trabajo, es un esfuerzo que se pone una sola vez y se elimina un punto de fragilidad muy importante de tu vida. Después, hablando realmente de tecnología, infraestructura y seguridad. Para los que utilizan Evo, ustedes ya van a tener las respuestas a seguir de esas preguntas, pero si hay alguien aquí que todavía no es nuestro cliente, muy importante tener en cuenta esas preguntas y buscar contestarla con sus proveedores, con sus aliados actuales. Entonces, ¿dónde se almacenan sus datos? Hoy hablamos de la nube, los datos siempre están en la nube, los sistemas están en la nube, pero nube es un término muy genérico que puede significar estructuras muy diferentes, muy distintas. Entonces, la nube puede ser un proveedor, un servidor local muy chiquito que no tiene la robustez o los puntos de seguridad necesarios, o puede ser la nube de Microsoft, como la que utilizamos, la nube de Amazon, la nube de Google. ¿Cuáles son los protocolos de seguridad utilizados? Muchas veces en esos proveedores más chiquitos simplemente no hay preocupación con esos protocolos de seguridad. ¿Cuál es la disponibilidad? Este proveedor, si es un proveedor local, un servidor local más chiquito, garantiza cuál la disponibilidad. ¿Es 100%? ¿Es 90% al mes? ¿Cuál es? Porque si queda 10% del mes sin acceder al sistema, puede llevar a un prejuicio enorme. Sobre los datos, el proveedor les da acceso
a un backup completo de sus datos para que puedan llevar a donde quieran y hacer lo que quieran con eso, o no, mantiene los datos como presos consigo. Existe un plan de redundancia. Como decimos, hay áreas que la redundancia es fundamental. ¿Y cómo es la recuperación si hay un desastre? Si viene a perder los datos, como en el ejemplo que les pasamos del instructor que quitó los entrenos. Podría ser que no, si no habría backup, simplemente no iba a tener nada que hacer. Y al final, una pregunta que mucha gente no pone atención, pero es, en mi visión, la más importante. Si algo sale mal, ¿quién pagará la factura? O sea, amigos, siempre, mismo tomando todas las precauciones posibles y necesarias, es posible que algo pase mal. Es posible que un hacker logre como atacar con suceso un servidor. Y después de eso, ¿quién va a pagar la factura? Eso hay dos opciones. O el proveedor, si el proveedor tiene la robustez, el tamaño y la responsabilidad necesaria para pagar su cuenta, o el empresario. No hay otra opción. Entonces, si ustedes están de manos dadas con un proveedor que no tiene las condiciones para pagar, si un evento raro, pero con impacto muy grande pasa, la cuenta va a quedar en sus espaldas. Bueno, ¿y cómo ABC Evo puede apoyarles en todo eso? Entonces, primero, hablando de una manera muy práctica sobre la parte del comportamiento humano, que enfocamos bastante, hay dos opciones, además de la parte de permisos, que ya hablamos un poquito aquí, dos opciones que son relativamente nuevas, que pueden apoyarles mucho. La primera es la autenticación en 2 pasos. Eso está disponible ya en Evo para todos ustedes y eso puede evitar el uso compartido de contraseñas y la contraseña que está guardada en el navegador. No va a evitar que uno guarde la contraseña en el navegador, pero va a evitar que alguien con acceso a la contraseña pueda simplemente entrar al sistema. Ese es justo el segundo paso que se puede activar, que se puede habilitar dentro de Evo. O como se dice en inglés, multi-factor authentication, autenticación de múltiples factores. Entonces, lo que es eso? Después de ingresar con su nombre y contraseña, el Evo va a pedirles un código de autenticación que se genera en un aplicativo de autenticación, una aplicación de autenticación que puede ser el Google Authenticator o, por ejemplo, el Microsoft Authenticator. Entonces, en el primer acceso, el usuario tiene que vincular esa aplicación de autenticación y después, todas las veces que va a ser el primer acceso del día o un nuevo acceso dentro de X horas, tiene que volver a hacer una autenticación. Entonces, como ven, eso puede evitar que uno comparta simplemente su contraseña con otro o que pueda haber un acceso indebido. ¿Cómo ustedes van a activar eso? Dentro de Evo, ustedes tienen acceso dentro de configuración avanzada en la solapa que se llama Otros. Hay una parte de seguridad donde van a ver las dos opciones. Restringir el uso de Evo a un solo dispositivo por usuario, lo que es muy importante porque con eso, si un usuario logra hacer el login, el otro va a caer su sesión en el mismo momento. Entonces, eso también va a evitar que dos personas puedan utilizar el Evo juntos. O sea, muchas veces alguien puede estar utilizando su usuario sin que ustedes sepan, ¿no? Y el segundo es justo lo que enseñamos ahora, que es la autenticación en 2 pasos. Mucha gente va a molestarse con eso, pero ahora tengo que poner un paso a más, tengo que buscar la autenticación. Obviamente, cuando hablamos de seguridad, muchas veces tenemos que poner una barrera en la usabilidad. Ese es un cambio que tenemos que hacer. Para que tengan idea, en Evo todos nuestros empleados tienen que utilizar el doble factor, el segundo paso, para autenticarse en Evo, tanto en nuestro sistema interno como para dar soporte
al sistema de los clientes. Entonces, algo que sugerimos muy fuertemente que ustedes habiliten tan pronto puedan. ¿Vale? Después, hablando ahora de la parte de tecnología, algo que es muy, muy importante y que mucha gente no tiene idea de lo que sea. Ya es muy común, tanto en Brasil como México, Argentina, Chile, Colombia, todos los principales países de Latinoamérica, ya es muy común tener transacciones con tarjetas de crédito y hasta mismo débito en línea, tanto para ventas en línea como para recurrencia, la renovación automática. Y todas las empresas que manejan datos de tarjeta de crédito necesitan tener una certificación que se llama PCI DSS 4.0, que es la más nueva de la industria de tarjetas de crédito. Y lo que es el PCI o el PCI. El PCI es el estándar de seguridad global para justamente la protección de tarjetas de crédito. PCI es una organización que es una función de las banderas Visa, Mastercard, American Express y otras, que va a evaluar y cómo certificar las empresas para que tengan realmente en cuenta lo que es necesario para las transacciones de tarjetas de crédito. Y hay 4 niveles de certificación, desde el nivel 1 hasta el nivel 4. El nivel 1 es para las empresas que pueden ser merchant, que son los gimnasios, las empresas que van a cobrar a los clientes con tarjeta de débito, o empresas prestadoras de servicio, que tengan más de 6 millones de transacciones por año. Para esas empresas es obligatoria una auditoría con un QSA, que les voy a explicar en un momento. Para los niveles 2, 3 y 4, de acuerdo con su nivel, puede utilizar también lo que se llama autoevaluación. O sea, no va a tener que contratar una empresa, pero ustedes mismos pueden hacer la evaluación de su negocio base a un cuestionario, a una encuesta estándar que te exige el PCI. Lo que pasa aquí es que muchas empresas, incluso de tecnología, están certificadas con el nivel 2, 3 o 4, simplemente con una autoevaluación. Pero para toda empresa de tecnología que tiene más de 6 millones de transacciones al año, o sea, 500,000 transacciones al mes, es obligatoria la auditoría por un QSA. El QSA es una empresa de seguridad, un asesor de seguridad calificado por el PCI. Entonces, todas las empresas que son QSA tiene que pasar por una rigurosa auditoría que es independiente y tiene que ser aprobada por el Consejo de Seguridad del PCI. Ya la autoevaluación, como les expliqué, es un cuestionario más sencillo en que la propia empresa va a llenar, va a firmar, diciendo que está lista, está en conformidad con lo que es requerido, ¿vale? Entonces, está claro la diferencia de los dos, ¿no? Nosotros utilizamos el ejemplo del avión. Es como entrar en un avión y el capitán les explica que está habilitado para manejar el avión porque hizo una autoevaluación y está todo listo, no tiene de qué se preocupar. Obviamente la preocupación llega, ¿no? Quieren tener un capitán, un comandante que esté realmente certificado por alguien que tenga la elegibilidad para eso. ¿Y cuáles son los beneficios entonces de tener una empresa certificada por el PCI? Que incluso, amigos, Evo, ABC Evo es en Latinoamérica hoy el único, por más increíble que parece, el único proveedor de tecnología que está certificado nivel 1 o Tier 1, como se dice en inglés, en el PCI DSS 4.0. Y con eso, lo que podemos garantizar es la preocupación con los datos protegidos por los más altos estándares de seguridad. Y con eso, reducción de riesgos de fraude y fugas. ¿Vale? Y atención, es reducción. Como les expliqué hace un rato,
no es posible garantizar 100% que no va a pasar nada, pero eso todo visa la reducción de riesgos. Y con eso garantizar que hay cumplimiento de todas las normas y todo eso. Vale, entonces, mucha atención en eso. Y como pudieron ver ahí, las empresas también, los gimnasios tienen que ser PCI compliant a partir de un volumen de transacciones. Si el comercio tiene más de 20,000 transacciones anuales por comercio electrónico, que sea ventas en línea o recurrencia, o más de 1 millón en pagos presenciales, ya tiene que tener de nivel 3 arriba. Pero todas las empresas deberían tener al menos el nivel 4. Lo que pasa es que las banderas no van a exigir mientras es pequeño, pero cuando empieza a crecer, si es una cadena, muchas veces va a recibir una comunicación de Visa exigiendo que certifíquese con el PCI. ¿Vale? El próximo punto que nos preocupamos mucho, podemos mostrar con lo que es el Security Scorecard, que es justo una plataforma que es global, también un estándar utilizado para evaluación de la ciberseguridad. Entonces, el Security Scorecard va a analizar y calificar la postura de seguridad de la empresa, mirando los factores que son visibles externamente, como la exposición de sus activos digitales, las vulnerabilidades conocidas y la gestión de esas vulnerabilidades, su infraestructura de red, las políticas de correo electrónico, entre otros puntos. Entonces, es como una validación de la ciberseguridad digital de una empresa. Y ese scorecard, esa puntuación, va desde 0 hasta 100. Y para que tengan idea, en ABC Evo, desde el mes de enero de este año, llegamos a la puntuación de 100 de los 100 posibles. Venimos en los últimos años arriba de 90 puntos y en ese año logramos llegar a los 100 y felizmente mantuvimos nosotros en los 100 hasta hoy. Y para que tengan en cuenta, mismo dentro de ABC Fitness, que es la empresa de tecnología más grande del mundo para el fitness, Evo es la plataforma que tiene la mejor puntuación. Obviamente no es posible tener una puntuación mejor que esa. Como les expliqué, no es posible garantizar la seguridad, pero eso aumenta mucho nuestra confianza de que estamos entregando, sí, una plataforma segura a nuestros clientes. También lo que utilizamos es la infraestructura de nube más confiable del mundo. Hay, amigos, 3 empresas realmente confiables, robustas y seguras cuando hablamos de proveedores de nube en nivel global, que son justo Microsoft, Amazon y Google. Y nosotros elegimos Microsoft también porque es el lenguaje de programación que utilizamos, todo nuestro equipo de tecnología utiliza las herramientas de Microsoft, entonces estamos también en la nube de Microsoft. Y también, gracias a eso y a nuestros esfuerzos internos, tenemos el 100% de uptime desde marzo de 21, cuando Microsoft tuvo un problema global con los servidores de Latinoamérica y quedó como 30 minutos fuera. Entonces, desde ese momento, Evo está 100% del tiempo en línea. Obviamente, hay momentos de lentitud en que la velocidad de navegación se queda un poco más complicada, pero el sistema está ahí. Y nosotros tenemos el compromiso de un 99.98% de disponibilidad, lo que desde el 2021 logramos hacerlo al máximo. Y nuestro equipo, tenemos un equipo enfocado en el monitoreo 24/7. Entonces, ese es un panel que ustedes pueden ver que nuestro equipo utiliza para eso. Y también los clientes pueden monitorear 100% del tiempo cuál es el estatus del sistema por nuestra página de status, que es status.abcevo.app. Dentro del sistema, ustedes tienen el acceso, el icono del shortcut para esa página
y ustedes pueden también elegir para obtener las actualizaciones por correo. Entonces, siempre que algo pasa con el sistema, mismo que sea algo que no impacta 100% de los clientes, nosotros notificamos por ese canal. Y por fin, aquí para que tengan una visión más general de todo lo que explicamos al mismo tiempo. Entonces, la gestión del tiempo de respuesta, estamos también mucho más altos que nuestra meta, que nuestro objetivo. El uptime, como expliqué, 100%, security score card. Entonces, algo que para nuestro equipo es como una obsesión y tenemos aquí mucha gente muy calificada mirando eso todos los días. Junto a eso, estamos también empezando ahora el proceso de certificación del ISO 27001. Y también es algo que ya tenemos al nivel global como ABC Fitness. Estamos buscando ahora la certificación en ese momento para Latinoamérica, para la plataforma ABC Evo. Y vamos a ser también la primera empresa de Latinoamérica a obtener el ISO 27001, que es el más importante para empresas de tecnología. Entonces, amigos, para finalizar, el mensaje que les dejo, y creo que es algo que intenté explicar a lo largo de la presentación, es que gestión de seguridad y esa visión de gestión de seguridad no es para los más grandes, no es para las empresas más ricas, es para todos, especialmente para los más chicos, porque todos para llegar a ser grandes necesitan tener la base bien hecha y la gestión de seguridad es vital para eso. Entonces volvemos ahora a la pregunta que les he hecho en el inicio. Después de la presentación, ¿cuál es la evaluación de ustedes sobre el nivel de seguridad de su negocio? Entonces, por favor, ahora vuelvan a pensar en de 0 a 10 cómo está la seguridad. Lo que vemos muchas veces es que con los puntos que mencionamos, la idea es que puedan ver que muchas veces no estamos tan seguros así. Lo que espero es que ustedes que son nuestros clientes puedan ver que en la parte de infraestructura y seguridad de sistemas, ustedes están sí muy seguros, pero hay otros puntos tantos que hoy dependen de sus manos que tiene que hoy poner energía, poner muchas veces plata para garantizar el nivel básico al menos. Vale. Bueno, entonces eso. Ahora tenemos un tiempo aquí para preguntas y tanto las preguntas por el chat, no sé si tenemos, y también a quien quiera pueden erguer, levantar las manos y abrir los micrófonos y preguntar, por favor. Nuestro equipo también, si quieren hacer comentarios o preguntas, amigos, estamos aquí para eso. Por acá tenemos una pregunta, pero Raquel, ¿te refieres que si se puede tener débitos automáticos domiciliados? Depende del país, pero sería bueno que te pudieras comunicar con tu asesor de onboarding, tu agente de onboarding, para que puedan orientarte, ¿listo? ¿Lo Sí, sí, conoces? si puedes, puede poner también tu país, Raquel, que aquí podemos explicar. Pero ya que tenemos la pregunta y tenemos tiempo, Pero pero Perú ya tenemos, ¿verdad? Tenemos sí, sí, por medio tenemos de ISPERI, CyberSource. Newbies, mediante, creo que es Newbies o Newbies ISPERI. es como el banco, el adquirente, ¿no? Ah, Y entonces hoy tenemos una cobertura muy amplia, amigos, con una pasarela de pagos o Payment Gateway que se llama CyberSource, que es la pasarela de pagos de Visa, que tiene conexiones con bancos locales en la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces, si tú todavía no utilizas los pagos en línea, puede hablar con nuestro equipo que vamos a apoyarles a conectar, o si por alguna razón tu país no está en el listado de CyberSource todavía,
podemos poner atención en eso y ver si en un futuro próximo, en un futuro cercano, podemos lograr llevar también para tu país los pagos en línea. Hay un punto importante. Raquel, ¿nos puedes comentar si tu gimnasio es Big Gym o cómo o cuál es el nombre para informar internamente para que te puedan contactar la próxima semana y explicarte el proceso? Y tenemos, ok, Big Gym, listo. Lo informaré entonces internamente. Tenemos otra pregunta, Dilson. En este caso, ¿quieres que te la lea o ya la lees ahí en el chat? Puede leer, no, no estoy con el Ok, chat ahora, dice. pero Dice, últimamente hemos monitoreado que nuestras sedes están modificando huellas de clientes activos para registrar huellas de otras personas y así poder ingresar. Hay un apartado para ver el historial de las modificaciones de huellas, pero cliente por cliente. Sería una muy buena implementación que haya un reporte en donde se vea todas las modificaciones de huellas registradas o quizá que notifique cuando una huella haya sido modificada y así evitar que distintos clientes ingresen desde un usuario. Esa es muy una buena. mejora. Muy buena sugerencia, Josué. Es muy nueva ese historial que pusimos. Venió junto con la nueva plataforma de gestión de huellas, ¿no? El nuevo registro de huellas por dentro de Evo. Y vamos a llevar a nuestro equipo de producto para así generar ese reporte. Me parece realmente un dolor muy importante y vamos a ponerlo en marcha, sí. Josué, por favor, también ponga cuál es tu gimnasio y país, por favor, para que, y si posible, tu correo, que nosotros nos ponemos en contacto. ¿Algo más, amigos? ¿Algún comentario? Si quieren también, no solamente preguntas, pero nos gustaría saber cómo evalúan la presentación de hoy, la importancia del tema, si algo no quedó claro o simplemente reacciones al tema. Nos alegra saber los comentarios y las críticas para que sea posible también mejorar para las próximas, ¿vale? Perfecto. Guatemala. Yo voy entonces a completar el formulario, Dilson. Muy buena información, nos comenta Micaela. Josué, ¿nos puedes pasar tu correo, por favor? ¿Nos podrías pasar el correo así completo, un formulario de esa mejora, de esa recomendación a producto? Raquel, sí, le voy a informar entonces al equipo correspondiente para que te puedan contactar la próxima semana y explicarte cómo sería el proceso y con qué adquirente se podría en Perú. Ay, qué bueno. Por acá Oscar Giraldo nos comenta, equipo EO, felicitaciones por ponernos a pensar y reflexionar en temas tan importantes y estratégicos para nuestra empresa, AFEGYM Colombia. Listo, qué bueno que les haya gustado. Muchísimas gracias, Dilson. Yo acá ya voy a parar la grabación. Mil gracias